Debido en aquel momento un hombre muy poderoso, en el cual recién hoy le han soltado la mano, hoy está en otra situación absolutamente diferente, pero había que tener valor en aquel momento, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Mientras vemos imágenes de lo que está ocurriendo en Comodoro Pi, estas son imágenes en vivo. Es inminente el traslado de Julio de Vido a Ezeiza. Por esa imagen esperamos. Mientras tanto tenemos acá ya de invitado a Juan Carlos Villalonga, diputado por Cambiemos. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta jornada? Mirá, la jornada la verdad que satisfecho porque, bueno, un poco por lo que contaba recién Juan Carlos Morán. Esto era un final que deseábamos porque es tanto el cúmulo de denuncias y con tantas evidencias que por múltiples causas que todas confluían en Julio de Vido. Entonces, creo que esto es un salto de calidad en cuanto a lo institucional, a terminar con la impunidad. Creo que para la justicia es un antes y un después, sin duda. No sabría compararlo con qué, un poco como lo que decían, escuchábamos, pero claramente esto significa un antes y un después. Juan Carlos lo comparaba con el juicio de las juntas. Claro, él lo comparaba con un... Ahora, perdón, estamos en el marco de una prisión preventiva, ¿no? Sí, por supuesto. Esto después tiene que seguir adelante y después tiene que haber sentencia, y la sentencia tiene que quedar firme, porque, digamos, tenemos el caso de Carlos Menem, recién hablaban, ¿no? Sí, claro. Sí, yo por eso soy cauto en las comparaciones. Me parece que hay que darle la dimensión que, digo, por ahí la dimensión que le quieren dar es esa, pero me da la sensación, estamos en principio hablando de una prisión preventiva. Sí, yo creo que hay que ser cauto, pero lo importante es que la justicia hoy se está moviendo con libertad. Creo que el dato que hay que tener es no que la justicia se mueve ahora, sino el tiempo que estuvo demorando, que estuvo demorado todas estas causas. Y si se va a seguir moviendo, porque después hay prescripciones, hay caducidades. Y van a existir todas las maniobras de dilación que puedan aplicarse, pero lo importante es que se está moviendo. Es decir, hay una dinámica que creo que está poniendo nerviosa a mucha gente, pero es lo que debe ocurrir. Es lo que debe ocurrir. Esto es el tránsito hacia un país, como se dice, de normalidad. Normalidad. ¿No? ¿Hay quienes se está poniendo nerviosos? Y yo creo que mucha gente que está involucrada en este tipo de episodios. A ver, cuando hablamos del caso Río Turbio, estamos hablando de todo un ministerio que desarrolló proyectos como este. Yo te diría que Río Turbio es un ejemplo de un proyecto no destinado a producir energía. Yo creo que es un proyecto destinado a robar. Eso es muy fuerte, ¿no? O sea, porque claro, no había nada ahí que fuera viable. Para entrar al siglo XXI con energía nada, es como... Nada, yo por eso, la vez pasada que estuve con ustedes, yo decía, a ver, el proyecto tiene defectos estructurales que cualquier funcionario no lo hubiera iniciado si pensaba en producir energía. Claro, desde el comienzo. Desde el comienzo, los costos eran enormes. Pero claro, esos costos no importaban porque esos costos, cuanto más grandes, más podían ocultar o más se podía traficar por allí corrupción. La usina costó en ese momento ya un precio que estaba por encima de lo que se había pagado en Chile una usina similar. Y terminó costando casi como 10 veces más. El tendido de la red eléctrica que hubo que hacer, digamos que está bien que se lleve la red eléctrica de alta tensión hacia Río Gallegos y Río Turbio, pero hubo que hacerlo a la carrera porque se justificaba con el proyecto. También allí problemas de sobreprecios con Electroingeniería y Solux. Y el dinero destinado a los trenes, por ejemplo. Bueno, los trenes, que en realidad son dos proyectos. El proyecto del tren para llevar carbón hacia el puerto de Río Gallegos y el tren turístico. Claro. Y después, por supuesto, el gran agujero negro que es el yacimiento, de los cuales se habla de 26.000 millones de pesos que se gastaron en los últimos 10 años. Dinero que además, funcionando todo bien, no es que colocamos esa inversión y el proyecto es sustentable desde el punto de vista económico. Igualmente va a requerir enormes cantidades de dinero. Entonces, cuando uno ve esas dimensiones de erogaciones versus el beneficio, en definitiva la energía que eso va a producir, es una usina relativamente chica, 240 megawatts, había ahí un problema de concepción. Y después viene toda la corrupción. Y después vienen los problemas de gestión malísimos, ¿sí?
Pero claro, todo eso tiene que ver... a corrupción, digo, 270 millones de pesos desviados. En el caso de la universidad. Sí. Sí. Que es un caso. Es solamente eso. Porque no es la usina, porque además las denuncias que ustedes mencionaban de Juan Carlos Morán, que son del año 2007, 2008, no recuerdo bien, son otros temas. Es la usina y es el tendido de red eléctrica. Es decir, que estamos hablando de cuánto dinero. No, es imposible calcular cuánto porque no ha llegado la investigación tan profundo como se llegó con el caso de la universidad. Ahora, Juan Carlos la universidad son 300 millones aproximadamente. Juan Carlos hacía un número interesante. Hablaba de 740 millones de pesos que manejó debido durante el gobierno kirchnerista y habló del nivel de sobreprecios que hubo en todas las obras, ¿no? Que manejó debido. Dijo, si solamente tomamos el 10% de sobreprecio, que es bajísimo, porque él hablaba de sobreprecios hasta de un 400% en algunos casos, hizo el cálculo de la cantidad de dinero que eso significaba en estos 740 millones de pesos y la cantidad de obras que se dejaron de hacer, ¿no? Y ahí hizo un comparativo que yo en este momento no recuerdo, pero hablando de la cantidad de hospitales, la cantidad es mucho más grande. Y yo quería de alguna manera dimensionar las cifras, saber de cuánto estamos hablando aproximadamente, aunque sea muy difícil de establecerlo ahora, para saber dónde está ese dinero. Además. No, claro. A ver. Porque hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, obviamente, la corrupción, que vayan detenidos quienes tengan que ir y demás. La otra es, ¿ese dinero dónde está? A ver. De eso hablábamos recién, claro. Los 26.000 millones que fueron a Río Turbio, ¿dónde están? Es decir, la mina no está operativa, la localidad no se ha reconvertido o ha renacido. Sí hay una cantidad de contratos muy altos, con muchos puestos jerárquicos, eso habla también de la mala gestión. Claro. Pero claramente, si hubiéramos destinado 26.000 millones de pesos en dotar a esa población de un proceso de reconversión económica, tecnológica, hacia otro tipo de producción, seguramente tendríamos resultados diferentes, pero hemos destinado 26.000 millones en gastar y en pagar sobreprecios en absolutamente todo. Insisto, esto que lleva a Julio De Vido a ser procesado, a ser, digamos, aforado, es solo lo que se trianguló vía la UTN. Claro. Es solo eso. ¿Sí? La fundación y la UTN, ¿no? Esa triangulación. Algunos proyectos y el tema del tren, pero todo lo demás, todos los contratos, la usina termoeléctrica y todos los demás equipamiento para la mina, no está todavía dimensionado. Ahora, un Por tema eso te digo que es un hablamos... proyecto que está destinado a generar mucho flujo de dinero y mucha corrupción. No es una usina de energía, es una usina de corrupción, Río Turbio. Ahora, un tema que recién hablábamos con Juan Carlos, que me parece interesante para que realmente la justicia sea justa realmente y se termine de hacer justicia, es que todo este dinero, que todos nos preguntamos dónde está, vuelva en algún momento a la sociedad. No solamente se meta preso al corrupto, sino que ese dinero vuelva a la sociedad, ¿no? Se recupere. Porque además, una vez que cumple la condena, y está bien que así sea, queda libre de culpa y cargo, digamos, ya está, cumplió con la sociedad, pero el dinero no apareció. No, por supuesto que lo primero es la investigación para ver responsabilidades y poder detectar dónde está ese dinero, ¿no? Pero claramente esto está, uno lo puede ver en la infinidad de, por ejemplo, el caso de Lázaro Báez, digamos, uno puede ver allí corporizado el dinero. Pero claramente acá hay muchísimo dinero que no está corporizado en Yo creo que la gente celebra sobre todo cuando se usa el yate de Jaime para patrullar, cuando las máquinas de Jaime se usan para hacer obra pública. Es algo que viene muy bien. Y te quería preguntar, cuando vos te cruzás con tus... con la gente de los diputados del Frente para la Victoria, ¿ellos qué dicen? O sea, porque deben tener diferentes opiniones. Bueno, no han opinado demasiado sobre esto. La verdad que es hacer una defensa cerrada, muy corporativa. Yo creo que eso es parte de lo que debe comenzar a cambiar ahora. Creo que hoy hubo un síntoma que yo lo destacaría. ¿Cuál? Muy chiquito. Prácticamente todo el bloque kirchnerista no estuvo, el bloque que conduce Recalde. Pero a último momento para votar sí bajó la diputada María Emilia Soria. Sí. En una actitud muy digna, con sus diferencias políticas, planteándolo con el gobierno, digamos, pero diferencias políticas genuinas, pero que no estaba dispuesta a avalar la corrupción y por lo tanto votó
por el desafuero. Perdón, según tu entendido, fueron 6 diputados del Frente para la Victoria. Aquí tengo a Soria, Bardella de Río Negro, Sandra Castro. No sabía que Bardella había bajado. Sí. Bueno, bajaron 6. La que habló fue Emilia Soria, pero votaron 6 diputados. Esas son actitudes dignas. Yo digo, así como estamos mostrando una justicia que avanza, también uno puede destacar o rescatar esas pequeñas actitudes que tienen que empezar a ocurrir. Aún con las diferencias políticas... Que se puede desplegar de su bloque y tomar una decisión por ella misma. Exactamente, podemos empezar a estar de acuerdo en que la corrupción no la vamos a tolerar. En ese sentido, ¿no? Que, bueno, decíamos o probabilizábamos, ¿no? Que quizás en la otra vez también, cuando se intentó desaforar a Julio de Vida y finalmente no se pudo, quizás algunos hablábamos, ¿no? Pensar que quizás algunos diputados en una actitud han tenido una actitud tanto corporativa, algo que puede pasar en un cuerpo que suele serlo. ¿Se ha quebrado algo hoy en ese sentido? A ver, yo creo que son dos contextos diferentes. Cuando se intentó apartar a Devido del cuerpo como una decisión autónoma de la Cámara de Diputados, es decir, una especie de, vamos a llamarle juicio político, dadas los antecedentes, la Cámara tiene ese atributo. En ese caso era una decisión política, basada, por supuesto, en causas en la justicia. Eso generó que, por ejemplo, prácticamente todo el Frente para la Victoria dijera no, para nosotros no es así, y muchos otros bloques, la izquierda y algunos otros miembros del bloque de justicialismo, Frente Renovador, señalaban que, bueno, no haber un pedido de la justicia era una posición demasiado extrema. Digamos, son opiniones, matices, más radicales algunas, pero creo que ahora, habiendo un pedido de la justicia, bueno, lo que le corresponde ya es, ¿vamos a entorpecer la justicia o no? Esto es lo que estaba en discusión hoy. No, y antes también se hablaba de inhabilidad moral, ¿no? Yo creo que ahí era diferente. Era casi un juicio político. Pero creo que ahí se equivoca Recalde, ¿no? Porque debería haber bajado, votado, porque ya era un pedido judicial. Y de última, defenderlo o decir lo que ellos pensaban. Pero votarlo es lo que la sociedad demanda. Ahora, insisto, porque es un órgano 100% político, el Poder Legislativo. La ausencia del kirchnerismo es una señal malísima. Por eso destaco los que bajaron. Eso es muy destacable. ¿Se quebró algo hoy en el Congreso? Digo, de acá para adelante. En términos de un cuerpo que suele muchas veces moverse corporativamente. Yo creo que sí, por esto que estoy destacando. Y creo que los diputados que se atrevieron a bajar, digo del kirchnerismo, y votar el desafuero, gente que primero creo que escuchó la señal que han sido las elecciones. Y creo que está escuchando lo que la gente está reclamando. Me parece que un político es algo que tiene que estar con el radar atento a lo que la gente está demandando. Sí, pero no ocurre siempre, la historia marca otra cosa. No ocurre, pero debiera ocurrir, porque en realidad están representando al pueblo. Totalmente. Nada más y nada menos. Creo que esos diputados que tuvieron esa actitud y no tuvieron la actitud corporativa de decir no vamos a la sesión, marca, bueno, que hay algunos que están dispuestos, aún insisto, en la diferencia política. Incluso el discurso de Soria fue muy duro contra el gobierno. Muy dura fue. Dijo que esto era para tapar el ajuste, pero dijo, si los dos jueces me piden el desafuero, yo lo voto. Claro. Por eso digo, lo hicieron no porque cambiaron de posición política. No, lo hacen con sus mismas convicciones, pero yo insisto, son posiciones legítimas y que hace la discusión política, si uno puede estar de acuerdo, no importa. Pero lo importante es que frente a la investigación de la justicia y estos hechos de corrupción, haya una posición, digamos, en la cual nunca más, no hacemos más la vista gorda. Creo que el hecho de que no haya bajado así mayoritariamente el bloque de Recalde es una muy mala señal, muy mala señal. Yo creo que debieron haber, porque en definitiva el resultado ha sido que prácticamente le soltaron iba a ser el mismo, de hecho, claro. Recalde lo dijo, como está el número nosotros no vamos a bajar. Lo que pasa es que Recalde, lo que yo creo, lo que interpreto es que quería evitar a toda costa, o estar sentado defendiendo a Devido, que no era bien visto políticamente, y tampoco estar sentado sin defenderlo, porque tampoco quedaba bien. La verdad que es una manera muy extraña de cómo leer la política, ¿no? Porque la actitud digna y de reconocimiento aún insisto con la diferencia política, el reconocimiento de que no vamos a entorpecer a la justicia, debieron estar presentes. Yo creo que es una señal muy mala la ausencia de los diputados que decidieron no, en principio, procurar que si no hubiera quórum no darlo. Insisto, creo que
más allá de los antagonismos o la diferencia de actitudes de los bloques, creo que el cambio puede venir en esas actitudes. Ahora, ¿qué poder, ¿no? para el Poder Judicial? Digo, a partir de ahora, ¿no? Porque se da cuenta que el Poder Legislativo, ante un pedido, cede. Sí. Me pregunto si vendrán más casos. Mirá, a ver, que sean diputados los que estén involucrados, no sabría decirte. Hay algunas causas que involucran a Kicillof y algún otro, pero lo importante... mencionaban a Máximo Kirchner. Claro, exactamente. A ver, está claro que en la Cámara no va a haber, digamos, ningún tipo de actuación de tipo corporativo o de no... de preservar los fueros por una simple cuestión de protección. Creo que eso... A ver, insisto, aún aquellos que pueden haber tomado esa actitud en el pasado, creo que si son mínimamente lúcidos para leer lo que está pasando en la sociedad argentina, se tienen que dar cuenta que de esa posición no hay subsistencia política. No se vuelve. No se vuelve. Yo creo que los diputados que hoy, como decíamos, bajaron, viniendo del kirchnerismo, bajaron a votar esto, es porque están pensando que quieren permanecer en la política en el día de mañana. Exactamente. Pero vos creés, Juan Carlos, que realmente no lo digo desde el punto de vista especulador. Digo, creo que lo hacen, digamos, por una cuestión que todo político tiene que estar leyendo lo que sus votantes están demandando. Como decíamos recién, no siempre se lee. Yo no estaría tan segura que porque este bloque no bajó, entonces, bueno, no tiene... un futuro político. Hay tantos políticos que siguen teniendo un futuro político y que realmente no tendrían que tenerlo, con cosas, pero muchísimos más graves, ¿no? Que tienen presente político y no deberían tenerlo, ¿no? Claro. Pero hay señales. Lamentablemente tenemos esas señales también, ¿no? Sí, absolutamente, pero las señales de La Rioja con Carlos Menem, es decir, veamos los ejemplos que marcan una tendencia. Sí, está bien, tenemos la señal de La Rioja con Carlos Menem, pero Carlos Menem entró como senador igualmente, ¿no? Digo, por también supuesto, esa es otra señal. Yo, digamos, podemos ver el en la Congreso historia... también teniendo, digamos, tiene la capacidad, ¿no? Porque es juez de los títulos, ¿no? De cada uno de los integrantes. Me acuerdo del caso de Patti. Sí, claro. Sin embargo, con Menem no parece haber hecho lo mismo hasta el momento. Sí, la verdad que la mayor parte de los casos donde hubo así autodepuración ha sido en la Cámara de Diputados. Creo que los tiempos marcan una tendencia diferente. Ahora, es cierto, por supuesto, que en la Argentina ha habido tendencias, digamos... corporativas, a tapar, sí, digamos. Claro, que por algún momento nos llenaron de entusiasmo y en algún momento lo corporativo terminó dominando. Sí. Pero acá, bueno, depende de la acción de los políticos, también depende de la presión ciudadana. O sea, en buena medida, este cambio de clima lo está impulsando la ciudadanía con su voto, con su demanda. Creo que eso es importante. Y yo creo que ese es el mensaje que más fuerte van a leer. Tampoco yo creo que cualquier juez pueda decir, bueno, ahora le pido el desafuero por cualquier cosa. Claro que no. Esta causa era muy importante, Debido tenía mucho poder, entonces por eso dicen, si queremos investigarlo, no podemos permitir que sea ahí porque todavía tiene conserva. No, pero lo que estamos diciendo es que el Parlamento, como cuerpo político, sí puede hacerlo, digamos, puede estudiar, es juez de los títulos de quienes se acercan a la Cámara por primera vez, los validan o no. Digo, en ese caso, uno puede esperar que, como poder político, haga otra cosa, digamos, independientemente de lo que haga la justicia. Sí, es una medida excepcional. Es una atribución, pero es una atribución del Congreso al fin. Hay que manejarla con mucho cuidado y se ha dado en situaciones también muy excepcionales. Sí, muy excepcionales. Caso Patti, bueno. Sí. Pero, digo, por eso, a ver, el pedido de la justicia tiene un peso enorme. Máxime que en este caso había dos pedidos. Claro. Y uno vino de la Cámara Federal. De la Cámara Federal. Es decir, esto tenía como demasiado... Era difícil. Sí, difícil decirle que no. Claro. Es decir, porque, atención, es muy importante, y así funcionan los fueros, que la Cámara de Diputados o senadores tengan la posibilidad de decidir si desafuera o no. Digamos, ¿por qué? Porque, digamos, allí hay el cuerpo tiene que preservar el poder de parlamentar, digamos, el hecho de que cada legislador pueda ejercer ese derecho y no con cualquier medida de cautelar o preventiva pueda ser apartado del cuerpo. Es decir, que siempre va a haber una evaluación de lo que viene como pedido de la justicia. ¿Sí? Para que no haya una intromisión indebida por parte de la justicia. Pero insisto, en este caso era tan evidente que
que ya no. De hecho, con la discusión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el dictamen salió muy fácilmente. Muy rápido. Sí. Ahora, Juan Carlos, ¿vos estás de acuerdo con mantener los fueros en la Cámara? A ver, los fueros que establece la Constitución son adecuados, tienen que ver con preservar estos derechos que te digo. Esto no significa de ninguna manera entorpecer la justicia. Esto es a veces una lectura que se hace equivocada. La justicia puede hacer absolutamente todo, toda la investigación que sea necesario. Debe hacer todo. Todo. Lo único que los fueros preservan es la prisión. Es decir, cuando la justicia... Prisión y allanamiento. Claro. Sí. Ahí va una diferencia. Esto es lo que dice la Constitución. Hay una ley que de algún modo reglamenta los fueros, y es una ley, yo diría, mala, porque esto surgió en el año 2001, creo, no recuerdo bien el año, que sí toma algunas atribuciones que algunos pueden discutir que son inconstitucionales, porque exceden lo que dice la Constitución. El caso del allanamiento. Sí. Por eso, el año pasado se discutió esto, y el bloque Cambiemos quiere cambiar esa ley, porque allí hay insisto, se amplían los fueros a otros funcionarios. Claro. Y, como decís, a otras instancias. Pero los fueros que establece la Constitución son muy precisos, simplemente es para que no pueda ser detenido. Tiene que ver con la actividad política. Exactamente. La funcionalidad es esa, digamos. Hoy el allanamiento es discutible, porque si un juez decide allanar a un diputado, por ejemplo, recién había un diputado de izquierda, ¿no?, que tal vez tengan menos protección. O sea, puede ser que tal vez... no repare al diputado. Por eso digo, esa ley debe ser revisada y cuáles son los casos en los cuales esa ley se extralimita respecto de lo que dice la Constitución y cuáles son los casos en que no. Es decir, está bien que haya una ley que lo reglamente a los fueros, pero creo que lo que está en discusión fundamentalmente tiene que ver con lo que dice esa ley. Pero los fueros que establece la Constitución cumplen una función muy clara. Hoy estamos en un país, digamos, bastante normal, con un funcionamiento de la justicia independiente, del Ejecutivo, las instituciones están funcionando, pero no siempre ha sido así en la historia argentina. Lógico. Entonces, claro, por eso los fueros son el último reaseguro. O sea, a ver... Sí, claro. El caso de las denuncias que contaba recién Juan Carlos Morán, en el año 2007, cuando el bloque de la coalición cívica hace esa denuncia, en el momento de, yo diría, la cúspide del poder kirchnerista, con una justicia que estaba muy asociada a ese poder, bueno, hay que hacerlo. Sí, por eso. Y los fueros allí dan una cierta garantía digamos, de última instancia para quien está haciendo esa investigación. Entonces, es importante. A propósito de esto, ¿no? Bueno, hacías mención de un momento de mucho poder para el kirchnerismo. En la actualidad estamos en un momento de mucho poder, si se quiere, con un viento de cola para el gobierno nacional, que ha tenido una excelente elección, va en crecimiento y demás, con muchísima legitimidad entre la gente. ¿Cómo hacemos para que eso que ocurrió entre gobierno y justicia por aquellos años no se replique ahora? ¿Cómo hacemos para que la justicia haga lo que tiene que hacer, independientemente de lo que pasa a nivel político? Sí, creo que hay algunos aspectos de fondo y forma. De fondo, yo diría, no hay en la concepción de este gobierno una idea totalitaria del poder político. O sea, hay una idea de fortalecimiento de la República. El fortalecimiento de la República requiere justamente una justicia independiente y un funcionamiento del Parlamento también con sus propias reglas y no como un simple apéndice del Ejecutivo. Es decir, eso es, yo diría, de concepción política. Algunos podrán estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero eso es una concepción política. Después, por otro lado, hay cuestiones fácticas que hacen que en ambas cámaras no hay mayoría absoluta. Esto se puede ver como que es un reaseguro de que el Parlamento va a negociar, va a discutir, no va a ser a libro cerrado. Hay que buscar consensos. Absolutamente. Nada va a ser a libro cerrado. Entonces, esto es un reaseguro para la ciudadanía de que el Congreso tiene ese mecanismo de funcionamiento. Más allá de la vocación, quiero decir, aún hay un reaseguro en ese sentido. Y por otro lado, a nivel como el mapa político, vos tenés una configuración de gobernadores, digamos, que no es
digamos, una posición hegemónica. Eso también te habla de un ejecutivo que tiene que pactar, consensuar y negociar y dialogar con gobernadores de distintos signos políticos. De hecho, eso se va a mostrar el lunes, si realmente se lleva a cabo esta reunión, ¿no? Gobernadores, jefes de bloques, sindicatos y demás, y que es necesario un consenso. Tal cual. Por eso digo que hay una cuestión de fondo que tiene que ver con la actitud y la concepción que se tiene del poder político, pero también hay una diversidad de actores, tanto en el ámbito legislativo como en el mosaico de gobernaciones en la República, que hace que el Ejecutivo tenga que negociar y tenga que dialogar. Eso también es bueno. Sí, el escenario es diferente, ¿no? Porque durante el kirchnerismo tenía mayoría en las dos absoluta, cámaras. Absoluta. Sí, pero en un primer ciclo no, lo tuvo luego. Cuando arrancó Néstor, no. Digo, esto se podría, cuando arrancó Néstor, no. Bueno, pero esto se podría, digamos, replicar. Sí, si sigue ganando el gobierno. Bueno, en algún momento va a pasar. Bueno, claro. bueno, yo ahí es donde te digo el fondo y la concepción política. Es decir, no hay una concepción política hegemónica, hay respeto por la diversidad, hay respeto por las instituciones, y yo creo que eso es una diferencia clave. Por supuesto que ese riesgo está y hay que preservarlo, y hay que ser y el periodismo tiene que ser un elemento de control y de vigilancia permanente y de advertencia. Eso, a ver, no es menor. No hay una idea de unificar las voces dentro del periodismo. Al contrario, tiene que haber diversidad y tiene que haber opiniones, y el periodismo tiene que ejercer ese control de la política. Yo creo que la tentación, ¿no?, de sumar más poder y de la hegemonía está siempre en el poder. Por eso lo que se combate con eso es más instituciones, ¿no? Más fortaleza institucional para que el legislativo controle, para que el poder judicial controle. Absolutamente, los organismos de control, ¿no? Que las instituciones funcionen, esa es la base. Porque... Sí, absolutamente. O sea, por eso digo que en lo institucional hay una idea diferente, se viene actuando diferente. Por supuesto que uno puede, digamos, de un sentido más filosófico, pensar que la acumulación de poder lleva a la tentación. Sí, claro. Sí, bueno, pero la democracia, lo demostró la historia, ¿no? Totalmente. Por eso están las instituciones para controlar al Poder Ejecutivo del Sí, pero el Poder Judicial es el mismo, no cambió, ¿eh? Sí. Y los jueces son los mismos. El Poder Judicial es el que más orgánicamente tiene mayor lentitud para ir cambiando. Siempre. Bueno, es la apuesta que tenemos que hacer. Es decir, la justicia no va a cambiar de un año al otro, ni por una elección. No debiera ocurrir que cambien los ánimos en la justicia. La justicia tendrá que ir depurándose, y es un efecto acumulativo, efecto que tenemos que producir digamos, tenemos que ser pacientes y consecuentes con esa idea. Y a través de los años vamos a ir teniendo una justicia que se atreva realmente a ser siempre independiente. Claro. Es decir, no... Porque esa es la garantía que tenemos todos los ciudadanos, de eso estamos hablando. Es la garantía de todos. La justicia es la garantía de todos. Claro. Entonces, ejerciendo y dejando ejercer la justicia con independencia lo que tiene que hacer, creo que es la mejor inversión que podemos hacer para tener esa república de la que hablamos. Entonces, ahora, digo porque el Parlamento hay una renovación que se va dando periódicamente, ¿no?, por el voto de la gente. Pero la justicia tiene otros tiempos. Y es un efecto otras protecciones también. Exactamente. Claro. Que lo tiene que tener. Pero por eso hay que dejar que de manera acumulativa se vaya mejorando. Hay una Corte Suprema, ¿no?, que tampoco juega para nadie, que es bastante independiente, sí. Porque, qué sé yo. Que fue uno de los elementos que originalmente se reconoció como válido al inicio del gobierno de Néstor Kirchner. Claro, por supuesto. Es decir, fíjate que eso se validó. Después hubo una pérdida completa de esos valores que, bueno, fue evidenciándose. La Corte Suprema frenó varias actitudes hegemónicas del kirchnerismo durante 2 años. Fue un reaseguro, me parece. Sí, pero a partir del 2006, 2007 ya eso tiene un giro muy importante. Ahora, es un órgano político, digamos, sin duda es la Corte Suprema, digamos, todos los fallos se leen en clave política porque, bueno, es un órgano realmente importantísimo y se sabe, digamos, que esto funciona así, digamos. Digamos, tiene una responsabilidad también, digo, se entiende en un punto, pero quien diga que no, digamos. Sí, un elemento que no debe estar ausente es la responsabilidad política, que a veces deben ser tenidos en cuenta en algunos fallos. Sí, claro. ¿Sí? Pero
pero deben estar allí reflejados los contrapesos como para que no haya un funcionamiento sesgado políticamente. Por supuesto que los miembros de la Corte Suprema tienen que tener una valoración política de lo que deciden. Claro. Uno puede, por ejemplo, objetar políticamente cuando fue el fallo del 2x1. Claro. ¿Sí? Es decir, allí, digamos, a mi juicio, hubo una valoración mala o una mala decisión. Habrá que, en todo caso, la historia analizará por, digamos, las razones, pero claramente allí había un tiempo a manejar que fue lo corrigió rápidamente el Poder Legislativo, ¿no? Se lo corrigió haciendo, bueno, una relectura de cómo se debe aplicar ese fallo. Es interesante entonces de nuevo remarcar por qué es tan importante la independencia de los poderes, ¿no? Totalmente. Justamente, el legislativo en ese momento corrige al judicial. Exactamente. Y por eso tiene que funcionar así. Sí, porque desde un punto de vista totalmente purista, uno podía decir, sí, se podía aplicar el 2x1. Con una mirada más política, también había elementos para que no lo hubieran aplicado. Entonces lo que se hizo fue una lectura como para que ya no haya esa discrecionalidad. Pero bueno, esos son casos donde ahí tenés un ejemplo donde sí debe haber valoración. Sí, hay un montón de fallos, digamos, en la Corte Suprema, en otros momentos, digamos, que entienden el lugar, el momento y, bueno, fallan así, digamos. Una cuestión que me llamó la atención es que Debido dice que va a recurrir a la CIDH. Es como una idea medio extraña, ¿no? ¿Cuál es el derecho humano que Debido no lo están respetando? Es algo extraño. No, la verdad... Lo que pasa es que suena la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es como que hoy día es un organismo al cual se apela y que ha tenido una actitud bastante hostil, por decirlo entre comillas, para con el gobierno, ¿no? Entonces, lo vemos en el caso Maldonado, o sea, se ha manejado con bastante trazo grueso en algunos casos, como el caso de Milagro Sala también. Igual se tienen que animar con Debido, ¿eh? Porque una cosa es Milagro Por Sala eso y Maldonado, digo, otra cosa es decir, igual, Debido independientemente de eso, lo que acá importa es si fue violado o no el debido proceso. Seguro. Digamos, si están violando la garantía, independientemente sea Debido, sea Milagro Sala, llamativo. o sea... Yo creo que lo usa como amenaza. Fernández, Sí, yo creo que lo usa como amenaza, estoy de acuerdo con Juan Carlos. Pero hay que correrse la figura de seguro. Debido o de Milagro Sala. Digo, si hay una violación del debido proceso, bueno, perfecto, que se denuncie. Está bien, pero si no lo vamos a usar todos como recurso. Como la Corte ha sido, ha tenido expresiones, vamos a llamarle, adversas para con el gobierno. Sí. En algunos casos, bueno, amenaza como que si van ahí van a tener algún tipo de reacción también adversa para con el gobierno. Creo que no tiene nada que ver, Creo que en los otros casos son factibles o amerita que se lo lleve ahí. Creo que la Corte Interamericana ha opinado sobre esos casos de una manera defectuosa, basándose en datos sesgados o descripciones sesgadas de las causas, y insisto, con trazo grueso. Claro. Hoy leí un artículo donde claramente se hacía la comparación del trabajo pormenorizado que hicieron los organismos de derechos humanos y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, como fue el caso de las violaciones de los derechos humanos, en el caso de la dictadura. Es decir, para desarticular todo un andamiaje de ocultamiento, tuvieron que hacer un trabajo muy pormenorizado de recopilar datos, de mostrar una lógica, de mostrar cómo se dieron los casos, y que cuando uno ve cómo se aplicó en el caso Maldonado, digamos, prácticamente basándose en un testimonio misterioso, un único testimonio con muy poca fundamentación, y digamos, no digo que no deba ser atendido, pero con eso solo, digamos, dar expresiones y interpretaciones es un poco temerario. Para volver al tema Debido, ¿no? Hablamos del rol, bueno, Debido está preso, hablamos del rol de la justicia y demás. ¿Qué hay con el rol de los empresarios? ¿Cómo crees que sigue esto de aquí en adelante? Bueno, a ver, en la investigación de cada caso va a aparecer esas responsabilidades. Creo que hay empresas que aparecen de manera reiterada en estos episodios. Y yo mencioné dos hacia la pasada, que se repiten en algunos otros causas. Sí.
es el caso de Electroingeniería, el caso de Isolux. Isolux aparece en la Argentina por primera vez, es una empresa española que aparece por primera vez en el caso del Tren Bala, que fue simplemente un anuncio, pero ahí aparece por primera vez. Y ahí desembarca en Argentina y comienza a tener participación reiterada en infinidad de proyectos. Y el caso de Electroingeniería es otro. Si repiten el modelo de Lázaro Báez, digamos, que comienzan a ser empresas que tienen una constante participación y ganar licitaciones tras licitación, creo que en cada causa va a haber que identificar, digamos, qué complicidad y qué involucramiento tienen esas empresas. Ahora, el hecho de que aparezcan sistemáticamente son, te diría, indicios fuertes. Yo de Isolux y de Electroingeniería creo que hay que poner la lupa. Es imprescindible. Son dos empresas que están claramente asociadas a todo lo que estamos hablando del Ministerio de Planificación. Ahora, si se repiten y si se han pagado precios que están muy por encima de lo que indicaba el mercado, digamos, muy fácil de detectar. Es fácil de detectar. Creo que hay que terminar de aprobar la ley, el régimen penal para empresas, de responsabilidad penal de las empresas. Ahora, como toda normativa penal, se aplica para adelante y no para atrás. Claro que sí. Entonces, claro que sí. Eso es una carencia que hemos tenido. Sí, eso es lo que se discutió en la Cámara de Diputados y que está ahora en el Senado. Debe ser aprobado. Para tener de aquí en más un reaseguro o por lo menos una instancia donde tengan que responder las corporaciones. Es decir, que para atrás... No, para atrás, claro. Lo ves difícil. Es difícil, por supuesto. Pero por eso digo, en cada caso habrá que ver cuál es el grado de complicidad o de involucramiento con el acto de corrupción. Insisto, sí hay empresas que son como figuritas repetidas en todos estos casos. Insisto, para no irnos a otras causas. Sí. Asociado a Río Turbio, Electroingeniería tiene allí problemas de sobreprecios con el tendido de la red eléctrica. Es decir, más allá de otras emprendimientos que están siendo investigados. Claro. Sí, yo creo que Río Turbio, insisto, lo que decía al principio, es una gran caja o proyecto que permite gastar enorme cantidad de dinero. Hablaste de usina de corrupción. Dijiste. Usina de corrupción. Es lo mismo que la importación de combustibles. Es decir, era tanta la cantidad de plata que estábamos y lamentablemente seguimos gastando en la compra de combustibles, que eso permitía que un pequeño sobreprecio... Parece que está Juan Carlos, interrumpimos un momento. En este momento está saliendo Julio De Vido, camino a la cárcel de Seiza. Allí aparentemente está saliendo, lo están cubriendo. Bajamos. Bueno, ahí está. Ahí está, ingresaba al móvil policial, ¿eh? La imagen que quería evitar, en principio, la evitó, porque no se lo ve. Vamos a ver cuando se pongan en marcha los vehículos. Allí vemos el traslado de Julio De Vido, camino a la cárcel de Seiza. Lo dicho, se le van a hacer los estudios médicos correspondientes, los chequeos de rigor. No sabemos todavía si es que se va a quedar... Nacho, te escuchamos, ¿eh? Te escuchamos, Nacho. Helio Diego acaba de subir entonces a la camioneta blanca del servicio penitencial Julio De Vido, todo cubierto por los escudos de los efectivos. Está abriendo la reja de Comodoro Pi y escoltado por la camioneta negra que antes señalábamos, una camioneta negra encargada del operativo de seguridad, de cuidar el traslado correcto de Julio De Vido al hospital de Seiza. Tardó mucho tiempo porque piensen que estuvo más de 3 horas adentro de Comodoro Pi, se negó a declarar ante el juez Rodríguez y en este momento estamos viendo cómo sale. Primero, la camioneta negra encargada de marcar el camino y segundo, la camioneta blanca donde está el ex ministro de Planificación kirchnerista, donde está Julio De Vido, que se dirige al Hospital del Penal de Seiza. Un gran operativo de seguridad, vemos cómo toda la prensa se está moviendo, son 3 las camionetas y por detrás un móvil de la Policía Federal. Ya se está yendo ahí Julio De Vido en la chata blanca, vidrios polarizados. Muy difícil tomar esa imagen, pero todos lo vimos, cubierto con el casco negro y los escudos de los efectivos del servicio penitenciario. Se acaba de ir Julio De Vido, que se negó a declarar ante el juez Rodríguez en Comodoro Pi. Impactante, Nacho, tu relato, lo vemos clarísimo desde aquí. También está allí Jerónimo Mura cubriendo este momento. Jero, ¿nos escuchás?
Sí, los escucho, Elio, Diego. Recién veíamos nosotros a distancia de lo que fue la salida de Julio De Vido aquí de los tribunales de Comodoro Pi. Bueno, habrá que esperar entonces a que llegue al penal de Ezeiza y se realicen los chequeos médicos correspondientes. Hay que reiterar esta información. Él es insulino dependiente y lo decía el doctor Rusconi. Él mismo va a ser quien se encargue de inyectárselo en el caso de que, bueno, ya quede detenido. Bien, bueno, veíamos la imagen, entonces era inminente el traslado de Julio De Vido desde Comodoro Pi. Nos decía recién Nacho Grimaldi que no declaró. En el medio los abogados de Vido están haciendo todas las presentaciones, pedidos de exención de prisión para que salga de la cárcel en lo inmediato. Recuerden ustedes que se trata de una prisión preventiva. Vamos a ver, hasta el momento todos los pedidos de los abogados fueron rechazados por la justicia. Habrá que ver ahora. Bueno, lo cierto entonces es que Julio De Vido ya salió de los tribunales de Comodoro Pi, está camino a la cárcel de Ezeiza. Nacho, ¿estás ahí? Bueno, ahí perdimos la comunicación con Nacho. Jero, ¿vos nos escuchás? Sí, Elio. Contanos cómo se está viviendo este momento ahora allí en las puertas de Comodoro Pi. Bueno, la verdad que estábamos de alguna forma u otra ya esperando, ¿no?, que salga, porque Nacho lo decía, ¿no? Fueron 3 horas que estuvo aquí dentro, era inminente la salida del exdiputado De Vido. Bueno, la verdad que de alguna forma u otra se veía venir, ya se había retirado el doctor Rusconi, que lo había acompañado hoy aquí en los tribunales. Bueno, la verdad que ya de a poco habrá que seguir muy de cerca lo que va a ser la llegada del exministro al penal de Ezeiza. Por ahora, el clima en Comodoro Pi de a poco se va calmando. Muy bien, Jero. Bueno, aquí nos dicen que salió por Madero, ahora está por Córdoba, está por Avenida Córdoba en este momento, yendo Julio De Vido en esa camioneta blanca que veíamos, ¿no?, con vidrios polarizados, totalmente escoltado por otras 2 camionetas y también un móvil policial. Lo cierto es que salió totalmente cubierto, sí, con un casco negro y también algunos escudos que no hacían posible que veamos la cara de Julio De Vido. Y esto, ¿no? El plan que tenía De Vido junto a sus abogados, bueno, de que no veamos esa imagen que quiso evitar primero en su domicilio, luego aquí, ahí repetimos, esto pasó hace instantes nada más, así salía de Comodoro Pi Julio De Vido para ser trasladado a la cárcel de Ezeiza para hacer los chequeos médicos correspondientes y luego sí quedar alojado en el penal. No se alcanza a ver a él, no se ve nada. Nada, vamos a tratar de rever esta imagen más de una vez. Realmente no se alcanza no se ve. A divisar quién de estas personas es Julio De Vido, ¿no? Está muy bien cubierto. Lo cierto es que de esta manera salía de Comodoro Pi. Vamos a ver si podemos reiterar esas imágenes. Un De Vido que, bueno, que tuvo por objetivo evitar precisamente esa imagen que todos querían ver. Primero no durmiendo en su domicilio, durmió en la casa de uno de sus hijos. Luego cuando, bueno, el operativo se hizo presente en su domicilio de allí de Libertador, obviamente allí no estaba. Y ya sí estaba camino a Comodoro Pi junto con su abogado, Rusconi. Y junto a él se entregó aproximadamente unos minutos después de las 3 de la tarde. Allí repetimos la imagen, Hay que ver los fotógrafos, porque la imagen emblemática de Báez cuando lo detienen, la toma un fotógrafo de La Nación. Viste que los fotógrafos pegan el lente al vidrio y a veces logran traspasar el ahumado del vidrio. Sí, puede Acá ser. no se ve nada. Yo creo que tal vez los fotógrafos, si es que la camioneta en un momento se detiene, tal vez logran hacer una foto. Además de hay un camino de 1 metro. Estaba mirando los pantalones. No hay un pantalón diferencial. Yo no llego a ver. Tal vez y él había entrado con pantalones claros. Tal vez estaba vestido. La única foto que hay de él entrando es con pantalones claros. Tal vez estaba vestido como un gendarme. Salvo que le hayan puesto la ropa de gendarme. Algún pantalón. La verdad es que no se logra para nada distinguirlo. No, para nada. Miren Ni bien siquiera este momento el allí. Cuerpo, nada. Bueno, la parte superior está absolutamente tapada, ¿no? Con los escudos. Bueno, y cuando lo vemos ahí tampoco. Realmente no se ve. Lo cierto es que de esta manera lo protegen y lo ingresan a esta camioneta, esta pick-up
blanca con vidrios polarizados, que sale escoltada por esta negra, la anterior, que hemos mencionado en nuestra salida con Nacho Grimaldi. Y después escoltada también por el móvil policial. Un traslado que se demoró realmente varias horas, hace un rato largo que estábamos aquí diciendo, bueno, es inminente, eso parecía, estaba todo desplegado para que así sea, sin embargo se demoró bastante más tiempo de lo que en principio teníamos en mente. Lo cierto es que de esta manera, debido, salía de Comodoro Pi rumbo al penal de Ezeiza. Ahí van a hacer los controles médicos, pues recordemos que es insulino dependiente. Hay que ver cómo es su situación, ¿no? Porque recordemos que Báez también tuvo varios episodios de presión alta. No es fácil, no es una situación fácil, ¿no? Que te lleven detenido, saber que vas a pasar la noche en la cárcel y andás a saber hasta cuándo. Bueno, tiene muchas causas. Se hacen los chequeos médicos, se le hacen a cualquier detenido en realidad en el hospital, primero para conocer cuál es su situación de salud antes de ingresarlo en la celda que corresponda. Lo cierto que además este dato, ¿no? Que Julio de Vido es insulino dependiente, restará a ver si se queda más tiempo en el hospital de Ezeiza, algo que Chicho de Nicola contaba hace un ratito, que es lo que prefieren generalmente porque tienen mayores comodidades que en cualquier otra celda. Veremos a ver qué sucede. Yo creo que viendo con detenimiento la imagen, yo creo que es una de las personas que va con casco. Si lo ves, me parece que tiene que ser alguno de ellos, porque no hay otra persona sin casco o sin ese tipo de vestimenta. Sí, debe estar vestido de... Puede ser, la verdad es que no se alcanza a divisar. Eso es totalmente cierto, no se alcanza a divisar. Pero bueno, y ahí es un impactante. Julio de Vido, ¿no? Lo que es el todopoderoso, el superministro y la contracara, el día de hoy, saliendo de Comodoro Pi, oculto, camino al penal de Ezeiza. Todavía no se sabe si va a estar en Ezeiza o en Marcos Paz. Sí, Marcos Paz. Yo lo que estábamos diciendo, el volumen de dinero, el caso Río Turbio. La otra causa, y por la cual está detenido Barata, la de gas licuado. Claro, es justamente la compra de combustible, que es el otro rubro en el cual se manejaban cifras siderales. Estamos hablando ahí, pensemos que la causa de Río Turbio son 300 millones de pesos. ¿Sí? Es nada comparado a los volúmenes, insisto, de todo el proyecto. Pero eso está difícil. Es nada, pero es una millonada. No, es difícil de pensar, de imaginar. Que son 7.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Sí, de lo cual se está investigando. Una barbaridad. Por eso digo que son volúmenes de transacciones que permitían ese tipo de lo mismo, dimensión de la invertir corrupción. en que Argentina tuviera una matriz energética, se traía gas licuado, es una... Arrancó con las importaciones de fuel oil de Venezuela también en condiciones así de totalmente desastrosas en términos económicos, y después se fue pronunciando, cada vez ampliando la cantidad de importaciones, y llegamos a nivel de un sistema también de tarifas casi que se paga casi cero, digamos. Es como lo mismo que pasa con los trenes. El boleto estaba en 0,10. Bueno, es que es la ficción. O sea, así como vivimos una ficción en los 90 que tiene que ver con el 1 a 1, vivimos una ficción donde todos los servicios, y particularmente la energía, no valía nada en la fiesta.